Ahora hablaremos del proceso de derivación de funciones implícitas. Una función implícita es una función como la que aparece aquí, que tiene dos variables, las variables x y y, pero ninguna de las dos variables se encuentra despejada exclusivamente en términos de la otra. Entonces aparecen juntos o combinados las dos variables a través de la función. Para poder calcular la derivada de una función de este tipo, en el documento adjunto, que es el que les muestro aquí en esta imagen, pueden ustedes descargarlo desde los datos del presente video. Aparece las características del proceso de derivación logarítmica, que es sencillo y consiste solamente en 5 pasos. Vamos a aplicar el presente proceso en la siguiente función. 4x cúbica y cuadrada más x cúbica es igual a 2 menos x por y. ¿Cuál es el paso número 1 para la derivación de funciones implícitas? Hay que derivar toda la función, todos los términos de la misma con respecto a x. Entonces vamos a decir, es la derivada con respecto de x. El primer término es 4x cúbica y cuadrada más la derivada con respecto de x elevado al cubo. Esto es igual a derivada con respecto de x de 2 menos derivada con respecto de x por y. Aquí adviértase lo siguiente. Esta función está compuesta por el producto de dos funciones, 4x cúbica y y cuadrada. Aquí tendremos que aplicar el teorema de cálculo número 6. Esto se deriva en un solo paso, esto también, y aquí nuevamente tenemos primera función, segunda función. Ambas se derivan con el teorema número 6. Recordemos a modo de que esto sea didáctico. Entonces, dentro de nuestros teoremas de cálculo, el teorema número 6 dice la derivada de f de x por g de x. Yo las llamaré primera y segunda función. Primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Lo haré aquí. Entonces, primera función es 4x cúbica por la derivada con respecto de x de la segunda, que es y cuadrada, más, ahora la segunda, y cuadrada por la derivada con respecto de x de la primera, que es 4x cúbica. Hasta aquí hemos desarrollado la primera derivada, más esto lo podemos derivar en un solo paso. La derivada de x cúbica es 3x cuadrada. Esto es igual a la derivada de una constante, dice nuestro teorema número 1, es igual a 0. Ahorita lo voy a escribir a modo de que esto sea didáctico. A continuación ya quedará desaparecido ese término. Menos la derivada de x por y. Entonces, otra vez nuestro teorema 6. Primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. La primera es x por la derivada con respecto de x de y, más y por la derivada con respecto de x de x. Entonces, en el siguiente paso vamos a ir desarrollando lo correspondiente. 4x cúbica se queda como está. Y después tenemos la derivada de y al cuadrado. La derivada de y al cuadrado se calcula con el teorema 8 de la regla de la cadena. F de x es lo mismo que y. Y a la n es n por y a la n menos 1 y la derivada de y. En el documento que se encuentra adjunto aparece esta instrucción y la derivada de y aparece como y'. Entonces esto es 2 por y. 2 menos 1 es 1, el exponente 1 no se escribe, y después la derivada de y es y'. Más y cuadrada se queda como está, y la derivada de 4x cúbica es 12x, 3 menos 1, 2. Esto ya estaba derivado, se queda como está, 3x cuadrada. 0 desaparecerá y solamente nos vamos a quedar con menos.
Aquí hay un detalle interesante. Este signo negativo afecta toda la derivada. Entonces, aunque omití, debo escribir este paréntesis porque este signo negativo afectará a toda la derivada. Entonces es x y la derivada con respecto de x de y es lo que llamamos nosotros y'. Entonces es x y' más, pero más con menos queda solamente negativo. Entonces y por la derivada de x con respecto de x, eso es 1. Y 1 por y es solamente y. Entonces así se queda momentáneamente nuestra función. Después, el siguiente paso dice que se tienen que efectuar las operaciones correspondientes para simplificar. Vamos a hacerlo. 4 por 2 es 8. Primero anotaremos por orden. Alfabéticamente primero es x cúbica. Rectifico, x cúbica. Después es y después y'. Más 12x cuadrada y cuadrada más 3x cuadrada, aquí no hay operaciones que realizar y el resto se queda exactamente igual. Bien, ya no hay nada más que simplificar. ¿Ok? Entonces, a continuación, el siguiente paso dice que es poder usar las propiedades de la igualdad para que todos los términos que contengan a y', aquí está y' y aquí está y', los pasemos al término izquierdo. Entonces haremos lo siguiente. 8x cúbica y' se queda donde está porque está en el término izquierdo. Estaba del lado derecho menos xy', lo pasaremos al izquierdo. Estaba restando, ahora pasa sumando. X, y'. El signo igual lo anoto. El primer término que estaba del lado derecho era menos y. Y los que estaban del lado izquierdo los empiezo a pasar. Primero estaba sumando 12x cuadrada y cuadrada, va a pasar restando. 12x cuadrada y cuadrada. Y estaba sumando, ahora pasa restando 3x cuadrada. Ese es el paso número 3. El paso número 4 dice que hay que factorizar y. Obsérvese que y aquí y aquí es un factor común. Entonces abro un paréntesis y escribo 8x cúbica y más x y ese factor común que está subrayado aparece afuera, que es y'. Esto es igual a menos y menos 12x cuadrada y cuadrada menos 3x cuadrada. Después vamos a efectuar el último paso, que es despejar y'. Entonces y', recuérdese que es lo mismo que la derivada de y con respecto de x. Solo es una escritura más simple o más sencilla, pero es exactamente lo mismo que hemos estado calculando en este curso. Menos y menos 12 x cuadrada y cuadrada menos 3x cuadrada. Todo este término que está dentro del paréntesis multiplicando a y, si lo pasamos a la derecha va a pasar dividiendo. Entonces es 8x cúbica y más x. Todo ese término que multiplicaba pasó dividiendo. Y esto que estoy subrayando yo es la derivada que nosotros estábamos buscando para la función implícita que se propuso originalmente. Considero que esta información es suficiente para poder desarrollar la actividad de esta semana. Apéguense al proceso, descarguen su documento y sigan el mismo procedimiento, que es relativamente sencillo. Haciendo eso, seguramente tendrán éxito. Les deseo a todos que tengan un buen día.